Hermanos, durante este mes o cada mes tenemos un tema diferente para las meditaciones de la palabra de Dios los domingos y este mes nos corresponde estudiar acerca o tener meditaciones acerca de la oración. Y este pasaje, que es un pasaje muy conocido, que es la oración modelo, el Padre Nuestro, nos servirá de base para tener algunos comentarios acerca de la oración, hermanos, y la importancia de la oración en la vida nuestra, en la vida cristiana. Y a manera de introducción, hermanos, es importante reconocer la necesidad que tenemos de orar. Y hermanos, a veces no oramos, o muchas personas, muchos cristianos no oran, porque a veces pensamos que somos autosuficientes en todo, que podemos resolver las situaciones, los problemas, cualquier cosa, cualquier adversidad o enfermedad por nosotros mismos. Y es una forma de decirle al Señor: tú no puedes, tú no intervengas, yo resuelvo las situaciones, yo resuelvo los problemas, no te necesito. Y es una manera de desprecio para nuestro Dios, es una manera también arrogante de nuestra vida, aunque no lo digamos, aunque no lo pensemos, pero si no oramos, esto es lo que estamos haciendo. Hay en nuestros días uno de los males que hay no solamente entre los cristianos y en general, la indiferencia hacia el aspecto espiritual, hacia la enseñanza de la palabra de Dios, hacia reunirse, hacia congregarse. Y es una indiferencia porque las personas piensan que por sí mismos pueden resolver todas las situaciones y no necesitan de la ayuda de Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos en todo momento de nuestro Dios. ¿Qué necesita el Señor de nosotros? ¿Qué le hace falta al Señor de nosotros? ¿Qué es lo que podemos darle? ¿Qué podemos contribuirle? ¿Qué podemos hacer para que Dios sea más poderoso? ¿Qué podemos lograr para que Dios sea eterno? Nada, Él es Dios, es Dios todopoderoso, es eterno. Y si nosotros oramos y si nosotros dejamos de orar, Él sigue siendo el Dios todopoderoso. La necesidad es nuestra, la necesidad es de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos en todo momento de la ayuda, de la bendición de Dios y por supuesto de la oración. Y en este momento, hermanos, quisiera que tuviéramos en mente tres aspectos que menciona aquí la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos primeramente en el aspecto de orar en privado. Ciertamente que el Señor oró en público y dio gracias en público y multiplicó el alimento cuando oró, y en muchas ocasiones el Señor Jesús delante de muchas personas le elevaba su rostro y oraba al cielo. Pero también el Señor Jesús indicó que podíamos orar en privado, en forma personal, cada uno de nosotros directamente con el Padre. Se ha dicho que las oraciones en público generalmente deben ser oraciones cortas. Pero bueno, eso ya es de cada quien puede decidir. Pero ciertamente que a veces nuestra oración es tan corta, tan momentánea, como la necesidad que se presenta en nosotros. A veces es una situación en la calle y que necesitamos decirle: Señor, ayúdame en esta situación, socórreme, no permitas que pase un accidente, o ayúdame en esta situación que se está presente. Y a lo mejor esa es toda nuestra oración, una oración corta, pero está dirigida al Señor y con toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero el tiempo que pasamos en privado debe ser un tiempo en que no debe ser una oración corta. Además, la oración, hermanos, debe ser una oración para adorar el nombre de nuestro Dios, la adoración. Y el otro aspecto es el pedir perdón a nuestro Dios cuando estamos en oración, cuando estamos orando. Y hermanos, quisiera, bueno, ahí está, oración en privado, oración personal.
Y hermanos, la oración privada o personal, la oración en secreta, es un tiempo de comunión, es un tiempo de recogimiento espiritual, es un tiempo de comunicación con nuestro Dios. Entre nosotros que somos sus hijos, hijos del Señor, y nuestro Dios. Gracias. Y nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial. Y hermanos, entre nosotros los seres humanos, las personas, los que hemos tenido nuestros padres o tenemos hijos, sabemos, hermanos, de esa comunión que puede haber entre un padre y un hijo. Y sabemos que los hijos siempre vamos a necesitar de la ayuda, del consejo de los padres. Y a veces ya somos personas maduras, grandes, adultos, ancianos, pero añoramos siempre la dirección de nuestro Padre. Y reconocemos que nuestros padres siempre trataron de darnos lo mejor. Si nuestros padres, siendo personas con tantas, como somos los humanos, con tantas dificultades, con tantas carencias, dice la palabra de Dios, siempre tratamos de dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto, que es el Padre amoroso, que además nos entiende? A veces entre nosotros, cuando alguien pasa por una situación, no entendemos exactamente, no entendemos exactamente lo que está viviendo. Pero Dios, que nos conoce, que es nuestro Padre y que tiene nuestra misma naturaleza, no la humana sino la espiritual, nos entiende lo que sufrimos, o cuando pasamos por algún dolor, por alguna adversidad, entiende nuestras situaciones. Y hermanos, a veces podemos pensar, bueno, Dios siempre es todopoderoso, ¿cómo puedes percibir la necesidad de un padre? Pues Él es Padre. Y llamó a sus hijos, a su pueblo, los llamó sus hijos y fueron sus hijos. Y cuando sus hijos se equivocaban o cuando sus hijos eran rebeldes, Dios siempre estuvo ahí para bendecirlos, para ayudarlos, para perdonarlos, para restablecerlos como Padre Celestial. También vivió la situación como hijo en nuestro Señor Jesucristo. Y también tuvo la necesidad en el aspecto humano que era, revestido del cuerpo humano, la necesidad de estar en comunión con el Padre, de pedir su ayuda, de pedir su dirección, de pedir su fortaleza. En una ocasión pensé, ¿cómo puede Dios entender a un hombre o a una mujer en un matrimonio cuando son engañados por su pareja? ¿Cómo puede sentir Dios lo que siente un hombre cuando su esposa lo engaña, o una mujer cuando su esposo la engaña? Pues Dios, hermanos, ha expresado que Él es el esposo y que la iglesia es su novia, su esposa. Y cuando la iglesia ha sido infiel, cuando la iglesia ha desobedecido, cuando la iglesia no ha sido consagrada, o cuando ha andado por caminos extraños, siguiendo doctrinas erráticas y heréticas, el Señor como esposo, hermanos, entonces seguramente que se duele en su corazón por eso. En cualquier situación o adversidad o problema que nosotros pudiéramos tener, nuestro Dios nos entiende, nuestro Dios comprende y nuestro Dios siente con nosotros también. Por eso la importancia, hermanos, de acercarnos a Dios en oración, en comunión con Él. Hermanos, pensamos que la oración solamente es en los momentos de adversidad, y ciertamente que en los momentos de problemas o de enfermedad y de adversidad es importante que doblemos nuestras rodillas y pidamos a Dios su ayuda, su dirección, su fortaleza, su salud. Pero también, hermanos, cuando hay gozo en nuestra vida. Hermanos, en la palabra de Dios no da detalles de cómo sería la relación, la comunión de Dios, por ejemplo, con sus discípulos. Pero no me imagino al Señor Jesucristo trayendo una cara larga todo el tiempo, con una cara adusta, con una cara de enojo o una cara de preocupación, sino hablando con sus discípulos de una manera amable, de una manera gentil, sonriendo con ellos, riendo con ellos. El Señor Jesús estuvo invitado a unas bodas. Dice la palabra de Dios que estuvo allí en esas bodas acompañando
a los que estaban gozosos porque había ese matrimonio. Y no entiendo, no puedo ver al Señor Jesús agachado, escondido, con una cara de enojo, sino compartiendo, hablando, siendo amable, siendo gentil con todos ellos. Tanto así que uno de los primeros milagros que el Señor Jesús realiza es ahí, en ese momento de gozo, de paz, de tranquilidad, de armonía, como es una reunión de esa naturaleza, en donde había música seguramente, donde había risas, donde había alegría. En ese instante, en ese momento, el Señor se gozó también. El Señor Jesús fue invitado en varias ocasiones a comer con algunas personas. Y tenemos Zaqueo, tal vez lo invitó a comer, pero sí lo invitó a su casa. Tenemos Leví, el publicano, y otros más que invitaban al Señor Jesús a compartir los alimentos. Y otra vez, no considero que el Señor Jesús haya estado con una actitud de enojo o desprecio porque eran pecadores, sino al contrario, con una actitud amistosa, con una actitud de alegría, de gozo, de invitar a que también ellos creyeran en el Señor. Las bendiciones de Dios, hermanos, tenemos también que cuantificarlas y contarlas en las bendiciones que Dios nos da. Cuando Dios bendice nuestra vida, cuando Dios da la salud a nuestra vida, cuando Dios concede algunas peticiones que le hemos pedido bajo su voluntad. La bendición, hermanos, siempre está a través de nuestro Dios, por medio de nuestro Dios cuando nosotros le pedimos. Pero también es la fortaleza, es la ayuda, nos libra. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:11. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, pasamos ciertamente por problemas, por angustia, pero la palabra de Dios siempre nos va a mostrar el camino de la oración. Siempre nos va a mostrar lo que debemos hacer en estos momentos. Salmo 34:17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde se le ha llamado, sobre todo a los jóvenes, y se les ha catalogado como la generación de cristal. No sé si ya cambió o todavía es esa, pero se ha considerado que muchos de los jóvenes tienen una vida tan frágil que con cualquier problema o cualquier dificultad inmediatamente se sienten quebrantados en su vida, en su corazón. Y a veces, hermanos, no solamente eso da en los jóvenes, sino trasciende en las personas adultas. Y hay personas adultas que viven en ansiedad constante o en depresión toda su vida, constantemente en depresión y constantemente en ansiedad. Dios no quiere, hermanos, que vivamos en esa situación. Dios no quiere que vivamos en esas circunstancias. No estoy diciendo que podemos escapar de problemas o de adversidades o de necesidades, sí, de ataques del enemigo para llevarnos a la depresión o a la ansiedad, sí, hermanos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esas situaciones que vivimos? Dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ciertamente puede venir cualquier problema a nuestra vida, depresión o ansiedad, pero la palabra de Dios nos invita a dejarla en nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo dice el Salmo 34 y el Salmo 55, que depositemos en Él todas nuestras preocupaciones. La oración en privado, hermanos, pues, es cuando podemos hacer esto. Depositar en Él nuestras cargas, depositar en Él nuestros problemas, nuestras preocupaciones, un corazón que esté dolido, depositar en Él. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y trabajados y cargados implica afligidos, preocupados. Y yo os haré descansar en Mateo 11. Yo os haré descansar. El Señor, pues, hermanos, no quiere que vivamos en una situación
de depresión o de angustia siempre. También, hermanos, a través de la oración encontramos la fortaleza que nuestra vida requiere. Y hermanos, he comentado con algunas personas jóvenes sobre este asunto y dicen, bueno, es que nosotros pertenecemos a esa generación de cristal. Y he preguntado, ¿y quién les dijo? ¿Quién les dijo que pertenecen a una generación de cristal? ¿Porque las redes sociales lo dijeron? ¿O porque a alguien se le ocurrió? ¿O porque las personas piensan que deben catalogar así a esos jóvenes? No es así. Saben, hermanos, que muchas situaciones, incluso de enfermedades, cuando una persona no acude perfectamente a una persona que lo pueda curar, hablando de una enfermedad física, y a veces le dicen unas personas que no están capacitadas, tú tienes esa enfermedad, y lo ponen en ese plan. Incluso niños que a veces son consultados por algún problema que tienen en su escolaridad o en su aprendizaje, y a veces personas que no están capacitadas, ese niño tiene ese déficit, sin haber ido a un especialista y haber hecho todos los estudios necesarios para concluir que si verdaderamente ese niño tiene o no ese déficit. Pienso yo que a veces, hermanos, se cataloga a los niños, a los jóvenes, son de cristal y son frágiles y ustedes con cualquier cosa se desploman. No, porque la palabra de Dios aquí nos está enseñando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, a través de la oración es como encontramos la fortaleza y podemos hacer frente no por nosotros, sino por la ayuda de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, ya lo he comentado en otras ocasiones, estando en el Getsemaní, estaba en una angustia extraordinaria sobre su vida. Y dice en Lucas 22 que se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Si es posible, pase de mí esta copa, dijo el Señor Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando vino el ángel a fortalecer, a apoyar a nuestro Señor Jesucristo, dijo, ninguna preocupación tienes ya. Se acaba tu angustia. No vas a ir a la cruz del Calvario. No te preocupes ya. Tú relájate, tú no tienes nada. No, el Señor sabía que era su ministerio y que tenía que enfrentar y arrostrar la muerte y morir por nosotros. Hermanos, cuando viene la fortaleza de nuestro Dios, no dice, todos tus problemas se terminaron, no. Porque vivimos todavía en este mundo y en este cuerpo que enfrenta situaciones problemáticas. Pero dice el Señor, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces en Él tenemos la fortaleza, hermanos. En Él podemos fortalecernos. En Él podemos seguir adelante. Entonces, hermanos jóvenes y adultos, nada de generación de cristal, perdónenme por no estar de acuerdo con esa forma de catalogar a nuestros jóvenes. El Señor nos ha enseñado que su pueblo es un pueblo de gente que se esfuerza, de gente que lucha, de gente fortalecida por el Señor. Esforzaos, esfuérzate y sé valiente. El Señor ha dicho a sus siervos, a sus hijos, y nos dice a nosotros. Hermanos, a través de la oración podemos encontrar esa fortaleza en nuestra vida para pedir a nuestro Dios su fortaleza a la vida nuestra. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante que oremos en una oración privada, personal, con tiempo suficiente, no una oración rápida o superficial. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Lucas 6:12. Pasó la noche orando a Dios. Toda la noche.
Desde que oscureció, el Señor, dice la Biblia, que se retiró a un lugar aparte y ahí oraba, y ahí oró toda la noche. Luego en Mateo 4:2 dice, levantándose aún oscuro, fue al desierto y ahí oraba. El Señor iba a iniciar una obra evangelística y antes, muy de mañana, oscura la mañana, fue y estuvo orando. Y los discípulos le preguntaron, todos te buscan, ¿dónde estás? Estaba orando nuestro Señor Jesucristo. 40 días y 40 noches, cuando inició su ministerio el Señor, estuvo en comunión con el Padre, ayunando y orando. En Mateo 4, en el Getsemaní, oró a solas con el Padre Celestial. Ni siquiera estuvieron acompañándole sus discípulos ahí cerca de él para acompañarle en la oración. Se quedaron retirados. Y el Señor buscó ese momento de comunión, de adoración con el Padre. Ese momento cercano, íntimo de un padre con su hijo que necesita su fortaleza. Por eso, amados hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para orar en privado. Ciertamente podemos orar en público y debemos orar en público y en nuestro templo y en todos los lugares. Viendo un poquito más adelante, a veces nos piden que oremos por alguna necesidad, algún hermano que está pasando por enfermedad o por algún problema, o por alguna situación que ni siquiera sabemos qué pasa, o algún familiar. Y nos piden en los grupos que oremos por ese hermano. Y muchos hermanos contestan que están orando, que van a orar. Y yo les he invitado, hermanos, a que en ese momento que leamos ese mensaje, en ese momento oremos por la necesidad de nuestro hermano que están pidiendo por lo que oremos. En ese momento, porque a ver, si lo dejamos para después, a lo mejor se nos olvida. O tenemos ocupaciones y ya no vemos esa petición. En ese momento orar. Y no solamente en ese momento, continuar con la oración de la petición de nuestros hermanos. Y les he comentado, hermanos, si nos encontramos a un hermano o a alguna persona con una necesidad en la calle y nos pide que oremos, en ese momento oremos en voz alta y que la gente nos vea así, que nos vea que estamos orando y que estamos intercediendo o pidiendo por la salud o por la bendición de una persona, por la necesidad de una persona, y en ese momento orar por él. Es importante, hermanos, entonces, la oración en privado, pero también en público, delante de todas las demás personas. Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando. Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.